Bienvenido, Capricornio, a tu lectura del amor, donde vamos a ver un poquito la energía, cómo viene para ti en este momento que estás viendo esta lectura. Capricornio, te doy la bienvenida al canal, las gracias por estar aquí. Mi nombre es Marisa. Decirte que esta es una lectura atemporal, ¿vale? Si ha llegado hasta ti en este momento es porque tiene algo que mostrarte. Y bueno, Capricornio, te invito a que te quedes hasta el final, ¿vale? Para que no te pierdas, pues, esos mensajes que te puedan estar dando las cartas, el universo, ¿no? A través de las cartas. Vamos a ver, pues, un poquito la energía en cuanto al tema sentimental. Empezamos tu lectura, Capricornio, con los mensajes de los oráculos y vamos a empezar con el oráculo de los ángeles, para ver esa energía angelical que te pueda estar favoreciendo. Y bueno, te dice: yo soy el ángel que te da buena suerte. Ahora decídete a ser feliz y nada ni nadie lo podrá impedir. Te doy la luz más necesaria para lograrlo. Te doy transmutación y cambio. Vale, vamos a estar aquí con una energía a nuestro favor, de poder cambiar las cosas, de poder transmutar esas cosas que no nos interesan, no nos favorecen, pero tienen que ver con nosotros también. Vamos a ver, Capricornio, qué otro mensaje tiene para ti el oráculo chino, ¿vale? ¿Qué te quiere transmitir en cuanto al tema sentimental? Bueno, te quiere salir esta carta, vamos a dejar esa. Y bueno, mira, te dice aquí: un nuevo comienzo está por llegar. Me viene mucho, Capricornio, que es un momento de soltarte de alguna situación más bien complicada que puedes estar viviendo, desapegarte como de ese problema, disfrutar un poquito el día a día, lo que hagas, disfrutar con la familia, disfrutar con esas personas cercanas a ti. Te dice aquí: viene un cambio positivo, ¿vale? Para ti, hay un nuevo comienzo y sobre todo que disfrutes de lo que estés haciendo en compañía de otros. Vamos a ver qué otro mensaje te quiere estar dando el universo a través de los oráculos. Vamos a ver con el oráculo de Nostradamus que te quieren mostrar, pues tus guías también, ¿vale? En este momento que sea importante para ti. Y bueno, te sale la carta de la generosidad. Te dice aquí, Capricornio, que es bueno compartir con otros, es bueno que te abras a ser generoso o generosa. Me viene mucho algo que tiene que ver contigo, con tu alma, algo que no solamente sea físico, ¿vale? Puede ser un buen consejo, transmitir algún tipo de conocimiento a alguien, echar una mano a alguien. También alguien te puede estar echando una mano a ti, ¿vale? Hay una situación que eso te va a estar, como que te va a estar ayudando a sentirte mucho más feliz. Vamos a ver qué piedra te va a estar acompañando, Capricornio, ¿vale? Qué piedra te va a estar favoreciendo en el ámbito sentimental. Te sale la amatista. Aquí te dice la amatista: victoria, éxito y felicidad. Perdonad, te dice: victoria, éxito y felicidad. Vas a poder conseguir esos objetivos que vienes queriendo. Veo aquí un cambio, también vas a tener éxito y felicidad, ¿vale? Te está hablando del amor propio, también del amor con otras personas, pero también te está hablando de algo que tiene que ver con algún tipo de amistad, que te puede, aquí esta piedra te va a estar ayudando, ¿vale?, a transmutar lo negativo por lo positivo. Capricornio, ahora sí vamos a ver qué mensaje tiene los arcanos para ti, tu situación, cómo pueda estar actualmente, ¿vale?, lo sentimental, alguna situación importante que debas de saber en este momento. Decirte que te quedes con lo que conecte contigo, lo que no ya sabes, descártalo,
Bueno, vamos a ver pues esos mensajes que tengan el universo, tus guías, en este momento para ti. Y bien, Capricornio, vamos a ir viendo pues esos mensajes para ti. Te sale la carta de la estrella, el arcano 17, la carta del juicio, el arcano 8, la papisa, el arcano 2, la templanza, el arcano 14. Te están diciendo aquí, ahora mismo tú sientes, hay un nuevo comienzo en tu vida, te sientes ilusionado, ilusionada, ¿vale? Pero sí que si estás como queriendo esperar como que algo, una situación cambie con alguien, yo te veo más centrado o centrada en algo importante que pueda ser una llamada, una noticia, algo que hayas recibido recientemente, ¿vale? Pero aquí te dice si hay alguien en tu vida, es como que esta persona no, ahora mismo sientas como que no están las cosas muy bien con esta persona, ¿vale? También alguna situación ahí que no avanza, pero te veo con esperanza, con ilusión. También te dice aquí pues que la situación alrededor es como que sientas como que hay secretismos o que hay cosas, personas que puedan estar hablando. Veo aquí pues que eso no te esté gustando, ¿no? Pero te veo centrándote en otras cosas. Es como que te apartas un poquito de esta energía. Sí que si tienes una pareja, si tienes a alguien o hay alguien cercana a ti, pueda estar, aquí veo pues que puedan haber juicios o puedan haber tiranteces. Vamos a ver un poquito pues esta situación, cómo se puede estar mejorando. Sí que te dice aquí que finalmente vas a estar teniendo mucha paciencia, ¿vale? Aquí te veo teniendo bastante paciencia. Aquí te dice Capricornio que esta situación que te pueda ser con una persona, ¿vale? Que sientas que hay algo aquí que no va bien, que no encaja bien, que esta persona se tiene que, más bien que te puede estar afectando a ti. Hay que deshacernos de algo, hay que empezar a transmutar, a hacer un cambio. El desapegarnos de una situación puede ser que tú hayas vivido algún tipo de injusticia o estés viviendo una situación donde sientas que hay injusticias, también algún papel o algún documento, te dice, hay aquí, puede ser esto, temas de separación para algunos, quédate lo que sea para ti, ¿vale? Te está hablando de un desapego, hay que desapegarnos de esa situación, ¿vale? Sí que te dicen aquí que tú más bien estás centrado o centrada en algo nuevo, en mejorar tú, te veo también más con más entusiasmo, más alegría, más amor propio. Para algunos también estéis centrados en temas que tienen que ver con los hijos, ¿vale? Como que le estemos dando un poquito la espalda a esto. Sí veo que aquí hay alguien cercana a ti, aquí tiene que haber un desapego. Esta persona no está viendo o siente que las cosas están tardando, puede ser trámites y que eso está afectando un poquito la relación. Te dicen que finalmente esto se va a ir resolviendo, ¿vale? Aquí también te están hablando de temas que tienen que ver con dinero, ataduras, personas también que puedan haber estado hablando. Sí veo que esta persona cercana o cercano a ti no le dé mucha importancia, pero te dice también que situaciones a tu alrededor pues sientes como que hay cosas que no están bien. Finalmente yo veo aquí que se va a estar solucionando, ¿vale? Sí que te dicen de desapegarnos de una situación porque esto nos pueda estar afectando, analizar las cosas con más tranquilidad, con más calma, intentar llegar a acuerdos, con mucha paciencia. También te dicen aquí de no dejarnos llevar, no pues por, más bien por imponer nuestro punto de vista sin forzar las situaciones.
Aquí te dice Capricornio, en el amor sí va a haber un cambio, te veo más bien en una actitud positiva, pero sí que hay personas o situaciones a tu alrededor pues que te puedan estar más bien generando un poquito de tirantez. Aquí te dice más bien, vamos, es momento de desapegarte de ciertas cuestiones aquí que no te dejan más bien buscar ese equilibrio e intentar arreglar las cosas con tranquilidad. Vale, sí, para algunos puede haber trámites o temas aquí importantes legales, pero como que hay que, veo, sobre todo porque vienes centrándote en lo positivo y vamos a tener que hacer un cambio, hacer una transformación. Aquí te dice de, si veníamos estando en una etapa de estancamiento, de repente como que te vas a estar sintiendo con mucho más ánimo. Temas aquí también con terceras personas que se van a poder ir solucionando y te veo teniendo mucha paciencia. Y bien, Capricornio, esto es lo que veo para ti, lo sentimental, quédate lo que sea para ti, ¿vale? Sí te veo que va a ser una temporada donde la paciencia va a ser importante y donde te vienes recuperando de situaciones donde sentías estancamiento, sentías apatía. Y bueno, vamos a ir terminando tu lectura. Sin decirte, antes de terminar, aquí como que hay algo pendiente con alguien, ¿vale? Sobre todo puede ser un familiar. Dice aquí pues que la comunicación sería buena y necesaria para aclarar esta situación. Una situación que más bien te generaba una atadura o que esta persona no estaba viendo con claridad. Hacer ver las cosas desde el entendimiento, desde el amor. Vamos a ver, Capricornio. Así, ¿qué mensaje tiene para ti el oráculo de las hadas, madre e hija? Te dice maternidad, transmisión de conocimientos, plenitud, respeto a uno mismo. Y bueno, te está queriendo decir esta carta, Capricornio, que va a ser bueno pues compartir con las personas cercanas a ti temas que tienen que ver con la familia, ¿no? Que compartas con tu familia, con tus hijos, te vas a dar cuenta de algo importante que se viene transmitiendo de generación en generación, con los padres y con los hijos. Y te dice que viene también una temporada donde vamos a empezar a recuperarnos, a sentirnos con mucha más felicidad y te veo aquí sobre todo como con mucha más armonía. Como te decía, si tienes cosas pendientes con la familia que aclarar, va a ser un buen momento, pero mirando desde el desapego, buscando un poco el equilibrio mediante las cosas, también no querer forzar situaciones, más bien dejar ciertas cosas, aclarar ciertos temas que puedan aquí estar generando impedimentos y sobre todo tener paciencia. Sí, también para algunos algo que se va a tener que solucionar poniendo como un límite, ¿vale? Y bien, esto es lo que veo para ti, aplícalo a tu situación. Y bueno, Capricornio, nos vemos en el próximo vídeo.